Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Nos reunimos otra vez esta tarde calurosa de verano y en nuestro país tropical para continuar con los estudios del libro de la Gran Rebelión, temas de la Gran Rebelión. En este caso reflexionaremos sobre lo que es la ley del péndulo, las grandes leyes que rigen y que gobiernan el programa de nuestra propia existencia. Primero quiero iniciar con las reflexiones que hace el maestro y las afirmaciones que nos dice que todo ser humano tiene derecho a las grandes vivencias del espíritu, a conocer los reinos y naciones de las regiones moleculares y electrónicas. Hay derecho a eso. Y esto cuando habla de las regiones moleculares, está hablando pues de las regiones astral, mental, y de las regiones precisamente electrónicas que ya cuando se introduce en las esferas del espíritu puro. Todo aspirante tiene derecho a estudiar a los pies del maestro, a entrar por las puertas espléndidas de los templos de misterios mayores, pero hay que empezar por despertar la conciencia, y ese despertar de la conciencia es el que tanto estamos hablando aquí, como el tema de la autoconciencia infantil, el tema del despertar del Buddhata, el despertar de la esencia, para iniciar definitivamente y ordenadamente un trabajo interior. ¿Qué significa o qué se necesita también para eso? La rigurosa observación del mí mismo resulta siempre impostergable e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos exteriores de la vida y los estados íntimos de la conciencia. A observar definitivamente y vivir de manera inteligente eventos externos con estados interiores es uno de los fundamentos del trabajo interior. Eso implica que el sentido de la autoobservación psicológica se va desarrollando y se irá desarrollando en cada uno de ustedes, dice el maestro, conforme lo vayan usando. ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Fíjense bien, cómo empieza entonces a usarse este sentido de la autoobservación. Es dirigiendo la atención hacia sí mismo, hacia sus mundos internos, hacia su psiquis, hacia su, dijéramos, órbita psíquica, espacio psicológico. Y bien interesante porque nuestra vida se procesa en esos dos grandes esferas del tiempo y del espacio. El proceso, dijéramos, la vida de ensueños, la vida de ilusiones en este mundo de 3 dimensiones, llamado, dijéramos, mundo físico, se desarrolla dentro de las órbitas del espacio y del tiempo. La vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesa a través del tiempo y del espacio, dice el venerable. El tiempo definitivamente instalado en la mente, en la psiquis, adquiere entonces esa forma pluralizada del yo psicológico. Y el espacio obviamente es los movimientos que nosotros movemos, nos estamos desplazando en el espacio. Así pues se procesa nuestra vida en ese sentido. Necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados en un momento dado, tanto en relación con el estado íntimo de la conciencia como en la naturaleza específica del acontecimiento exterior que nos está sucediendo. Esto es entonces empezar a relacionar los estados internos apropiados con el espacio exterior, con la vida externa. Así pues, vemos nosotros que el tiempo y el futuro son las proyecciones del yo. Lo que tenemos en la mente, nosotros pasamos hablando o cosas que que queremos que pasen o cosas que estamos recordando que pasaron. Observen ustedes su mente, observen ustedes sus propios procesos internos, la plática que se tiene, que nunca se habla
específicamente del instante en que se está viviendo, sino que se está haciendo alusión o al pasado o al futuro, y ahí se procesa el tiempo. El espacio definitivamente está supeditado al tiempo y al movimiento. La conciencia, obviamente, que no se procesa ni en el estado, ni en el tiempo, ni en el espacio, sino que tiene una órbita más allá del tiempo y del espacio. En el punto matemático, el punto donde el tiempo y el espacio tienden a cero o son cero, es donde la conciencia se activa. Es decir, ese origen de todo cuanto existe, donde entonces se abandona la fórmula de la relatividad de velocidad igual a espacio sobre tiempo, y todos los despejes matemáticos que podemos ver nos llevan a lo mismo. El tiempo está instalado en la mente, el espacio es el centro motor y la emoción es la velocidad, la rapidez, que siempre está relacionado con esos aspectos emocionales. Y ahí tenemos los tres centros de la máquina orgánica moviéndose para poder, dijéramos, desarrollar nuestras actividades en este mundo. Así pues, también nos afirma el maestro que la vida, el mundo doloroso, la relatividad y el vacío iluminador se procesan en esa función, la función de este cono del pasado, de luz del pasado y el cono del futuro, pero enlazados definitivamente con el espacio en donde nosotros nos movemos. Ahora, el punto matemático, volvemos entonces a ese centro magnético, de punto donde se vive de instante en instante, de momento en momento, trasciende al tiempo y trasciende al espacio. Dice entonces en la última parte del credo gnóstico, bien interesante, lo reproduzco por eso, porque dice: creo en el bautismo de la sabiduría, el cual realiza el milagro de hacernos humanos. Encarnar definitivamente la sabiduría del ser, ese punto matemático nos hace humanos. La diferencia entre un humanoide o un animal intelectual. Conozco y reconozco la esencialidad de mi vida, una esencia, concebida como una totalidad sin fin cronológico, que abarca una órbita más allá del tiempo y del espacio. Maravilloso, define eso, el proceso de la vida definitivamente. Pero para poder percibir, para poder establecernos en esa condición, necesitamos nosotros algo que se llama trabajos sobre sí mismo. De cuando uno trabaja seriamente sobre los estados equivocados, obviamente los sucesos desagradables de la vida ya no pueden herirle tan fácilmente, porque se está coordinando, se está, dijéramos, de una manera inteligente vivenciando estados internos con los eventos exteriores. Y se ubica a cada evento exterior el correspondiente estado interno. Estamos diciendo algo que solo es posible comprenderlo vivenciándolo, sintiéndolo realmente en el terreno mismo de los hechos. Es interesante y oportuno que nosotros observemos nuestros estados internos en lo psíquico y en lo emocional, y que esto se equilibre sabiamente con el externo, con el evento externo que estamos vivenciando. Muy interesante. Y ahí surge entonces la vida intensamente vivida con inteligencia y sabiduría. Sin duda alguna, es importante entonces que la conciencia dirija esa atención hacia la parte oscura nuestra, que la luz de la conciencia brille intensamente en nuestras tinieblas internas, es decir, ilumine lo que es el subconsciente. Ciertamente, pues, existen buenos y malos acontecimientos. Algunos eventos serán mejores o peores que otros, y esto empieza a dar una relación directa a la oscilación de nuestra propia existencia. Como pues ahorita podemos estar contentos, una emoción de alegría, para inmediatamente un evento externo nos lleva hacia todo lo contrario, una emoción de amargura y de tristeza, y eso vamos a observar y platicar durante esta plática.
Cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son asimismo de distinta clase. Eso es incontrovertible e irrefutable, dice el venerable maestro. Pero lo interno, obviamente, de lo interno, de ese estado interior, debe surgir la vivencia correcta e inteligente del evento exterior. Alguien dijo, la vida es una cadena de martirio que lleva el hombre enredada en el alma. Cada cual es muy libre de pensar como quiera. Yo creo que a los efímeros placeres de un instante fugaz le suceden siempre desencanto y la amargura. Y es la característica pendular de nuestra existencia. Indudablemente. En la mente, pues, en la mente animal, en la mente sensual, están los infiernos atómicos del animal intelectual, dice el maestro. Y ahí es donde se origina entonces todo el dolor y el sufrimiento. De donde surge entonces la enorme cantidad de la energía definitivamente que nos lleva de la alegría a la tristeza, de lo tenebroso a lo luminoso, etc. Ahí se establece entonces la raíz de los dramas, de las tragedias, de las comedias, de la vida común. Y son manifestaciones de los diferentes yoes. Las tinieblas internas son formas mentales que más o menos se cristalizan cuando poseen el cuerpo y la personalidad, y así se manifiesta. El origen definido de todas nuestras contradicciones y de todos nuestros dolores está en la mente sensual. En la mente están los infiernos atómicos nuestros. Entonces, ¿por qué? Entonces, el origen mismo de todos nuestros procesos de sufrimiento y las grandes contradicciones están en la mente sensorial. La mente no sabe realmente ser receptiva a lo nuevo, más sí sabe inventar complicadísimos términos, con lo cual pretende calificar en forma autoengañosa lo que ciertamente se ignora. Y aquí viene entonces un término muy interesante que vale la pena que se reflexione. Abrirse a lo nuevo es la difícil facilidad del clásico. Porque cualquiera puede decir, mire, si hay cosas que dicen, no, me siente fácil, sí, pero a la hora de quererlo hacer, se da cuenta de que eso que parecía fácil no lo es. Esto de abrirse a lo nuevo, es decir, de vivir el instante de una manera muy inteligente, sin el proceso pesado del pasado ni del futuro, vivir ese instante pareciera fácil, pero por la misma condición pluralizada de nuestra propia vida y del programa de nuestra propia existencia, nos damos cuenta que no lo es. Por eso, abrirse a lo nuevo, eso solo es posible cuando la conciencia está presente. Es la difícil facilidad del clásico. Desgraciadamente, la gente quiere descubrir, ver en todo fenómeno natural sus propios prejuicios, preconceptos, opiniones y teorías. Nadie sabe ser receptivo, ver lo nuevo con mente limpia y espontánea. Ese es lo difícil. Tener una mente limpia, espontánea. Estar en el momento adecuado, en ese instante, dijéramos, vivir el instante. De saber, entonces, estar presente. Y eso es lo difícil que parece fácil. Nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen estados equivocados. Estados equivocados. Si de verdad queremos cambiar, realmente necesitamos con urgencia máxima e inaplazable modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. La modificación absoluta de los estados equivocados origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Cuando nosotros definitivamente estamos con la atención dirigida a nuestro interior y observamos los estados que tenemos. Los estados son interiores, son íntimos, la conciencia. Y entonces saber
equilibrar esos estados con el evento es muy importantísimo para que pues, se dé definitivamente las transformaciones completas de nuestra propia existencia. Y es ciertamente, dice el maestro, el trabajo interior sobre sí mismo se refiere en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia. A esos diversos estados psicológicos de la conciencia que podemos ir de nosotros percibiendo y observando en la medida que estamos trabajando internamente. La técnica de la meditación con su no pensamiento pone a trabajar la parte más central de la mente, la que produce eso que se llama éxtasis, y esa es la activación misma de la conciencia que va a guiar entonces la vida inteligentemente vivida. La conciencia sabe lo que directamente experimenta por sí mismo, el crudo realismo de la vida, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, más allá de los tres centros, de la velocidad del espacio y del tiempo, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, más allá de la mente, de los sentimientos y del movimiento. Entonces ven cómo entonces nosotros tenemos que ir viendo en la vida práctica, definitivamente, como cuando la conciencia aparece, trascendemos todos los estados equivocados, ¿no? El concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad jamás va a ser la verdad. Miren, si nosotros tenemos, haciéndonos el favor, pongámosle 10,000 defectos psicológicos, haciéndonos un inmenso favor. Tendríamos 10,000 verdades, va. Cada yo tiene su propia verdad. Cada yo tiene su opinión. Cada yo tiene su forma de pensar, de sentir y de actuar. Y cree firmemente cada uno de ellos que eso es lo correcto. Que es de la... Por eso es que nosotros, hombre, tenemos que ser muy juiciosos cuando estamos entonces en torno a esos procesos y en discusiones que definitivamente al final se vuelven estériles. ¿Y qué de bueno puede salir entre una discusión entre dos dormidos, entre dos máquinas, entre dos robots que están programados? Entonces eso es lo... Por eso es que el robot que gana es el robot que aprende a quedarse en silencio. Ahí ya ganó. Pero es muy difícil, ¿no? Dice, quien no trabaja sobre sí mismo es siempre víctima de las circunstancias. Es como un mísero leño entre las aguas tormentosas del océano. De hecho, esto es del océano de la vida, psicológicamente hablando, ¿no? No lleva de un momento a otro, lleva de este tumulto, el otro del sufrimiento a la alegría, o a estados más depresivos, a estados entonces completamente deplorables internamente, que se acaban nuestra vida. Porque nosotros no sabemos decir, dominar o controlar las circunstancias, sino que somos víctimas de los eventos. Los acontecimientos cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones. Vienen unos tras otros en oleadas, son influencias que afectan la vida. Pero al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por sí mismos en forma enfática que muchas situaciones desagradables fueron posibles gracias a estados interiores equivocados de nosotros, a que el estado interior de ese evento estaba equivocado. Entonces no hizo clic correctamente con el evento. El dolor desaparece definitivamente cuando no nos identificamos con el problema que se ha presentado, con lo que tenemos enfrente. Y es obvio, vuelvo a repetir la frase del maestro que dice la difícil facilidad del práctico, porque decirlo entre nosotros pareciera fácil, pero vivenciarlo cuando a uno le toca, se da cuenta que no es tan fácil como se puede decir. Sin embargo, teniendo el conocimiento, nosotros entonces podemos hacer la reflexión. Y es obvio que el impacto del evento externo nos va a provocar, nos va a sacudir y nos agarra con la guardia baja, como dice,
nos va a dar, dijeron, definitivamente provocar dolor. Pero viene la reflexión, la autorreflexión y se va ubicando definitivamente de tal forma que transforma esos efectos y los trasciende. Debemos considerar la vida como una serie sucesiva de estados interiores. Una historia auténtica de nuestra vida en particular está formada por todos los estados interiores. Y por eso que en realidad internamente vivimos, no por lo externo, sino por lo interno. Necesitamos pues nosotros de momento en momento, en la medida que se fuera posible, autoexplorarnos directamente para autodescubrirnos, autoconocernos profundamente a sí mismos. ¿Y por qué insiste el venerable maestro en todo esto? Porque el objeto de la gnosis es llevarnos a nosotros hacia el despertar de la conciencia. Es de llevarnos a ser cada vez conscientes de sí mismo. Y en la medida que se es consciente de sí mismo, entonces despierta plenamente su conciencia. Los griegos decían, conoce al universo y a los dioses. Por eso es que se insiste esto del conocerse a sí mismo, autoexplorarse, autodescubrirse, etc. Necesitamos ese trabajo. La conciencia, porque sabe lo que directamente experimenta por sí mismo. El crudo realismo de la vida más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, es decir, más allá del movimiento, de los sentimientos y de los pensamientos, más allá de eso. Por eso es que observen ustedes en una meditación. Ponemos el cuerpo quieto para estar más allá del movimiento, más allá del cuerpo. Vamos a poner la mente quieta para estar más allá de los pensamientos y más allá de los sentimientos. Entonces, si una relajación científica de esta naturaleza se lleva a cabo, donde se relajan los tres centros, los tres cerebros de la máquina orgánica, el siguiente paso es la activación de los valores de la conciencia, el despertar de la conciencia. Sí es, pero vivimos en un mundo mucho más complejo, vivimos en un mundo definitivamente complicadísimo. Pues sí, y si nada tiene de extraño que todo oscile en el mundo, porque ese es el modelo, esa es la forma de ser. Porque si viven tantos personajes dentro de nosotros mismos y cada uno de estos tiene su forma de pensar y de sentir, nada tiene de extraño. Y lo otro que implica esto es que cada uno de ellos se disputa el control de la personalidad y de nuestra máquina orgánica. Sometidos al vaivén del tiempo que evoluciona, que involuciona, etcétera, etcétera. Todo está así. El movimiento pendular levanta y hunde imperios, también en lo macro, no solo en nuestro interior. Así es en las sociedades. Vean ustedes en la vida del quehacer social, aquí en el plano físico, en este mundo de los sentidos. Y cuando unos están en el poder, otros están por allá relegados. Y luego estos que están en el poder luego son hundidos y así va, y así va. A nosotros no nos debe extrañar eso absolutamente, porque así es el diseño de la vida. Los que ahorita están, dijéramos, en el poder y se sienten únicos, así es el yo cuando programa la máquina, cuando tiene posesión de la máquina orgánica, se siente que es el único que existe y es el único que tiene el poder. Pero luego es desplazado por otro. Así son los imperios. Hace surgir poderosas civilizaciones y luego las destruye. Esa es la ley del péndulo a nivel, dijéramos, de la planeta. Y así surgen religiones y sectas. Aparece el materialismo filosófico, pseudoesoterismo también, aparece el ateísmo, corrientes del espiritismo, aparece entonces la filosofía marxista, pseudo-ocultismo, aparece entonces el agnosticismo, y así va entonces afrontándose una serie de cosas hasta que definitivamente aparece la síntesis, en este caso en la raza aria, que es la doctrina gnóstica. Nosotros debemos saber ubicarnos en el centro mismo de donde parte el péndulo y no oscilar. Quien conoce la verdad, quien está despierto, está ubicado, dijéramos,
y lo vemos aquí con el lapicito, está ubicado en este punto. Y ven ustedes que en este punto no se mueve y observa todo. Y no oscila, sino que está en el punto de equilibrio. Por un lado aparece esperanza, luego desesperanza, optimismo, pesimismo, ganancias, pérdidas, alegrías, tristezas, triunfos, casos. Y ahí va entonces en este dualismo conceptual, en este proceso dual de la vida, llevándonos de la alegría a la tristeza, llevándonos en cada momento cambiando definitivamente estas condiciones. Con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero en realidad los conceptos no son realidad. La mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sobre la verdad, contenida en tales formas. Y eso es más profundo todavía. Y cada uno de los eventos que nosotros vivimos, hay verdades ocultas en cada evento. Pero no se puede llegar definitivamente a la verdad del evento cuando no estamos en un estado interior adecuado, un estado de la conciencia adecuado. Es lo que normalmente se sucede, es que nos identificamos con la escena y las circunstancias de esa escena nos provocan y nos arrastran hacia las dramas y tragedias de la vida. De hecho, esto de estar ahí en ese punto es abrirse lo nuevo de instante en instante. Eso es lo que el maestro le llama la difícil facilidad del clásico. ¿Y por qué? Porque aparentemente es fácil. Sí, no pensar, sí, eso es fácil. Bueno, háganlo. Y se va a ir dando cuenta que no es tan fácil. Entonces, pero sí, aparentemente sí. No tiene más que sentarse un ratito y no pensar. Bueno, eso es cuestión de práctica. Ahora, en el centro del péndulo, lo que estamos viendo, está dentro de nosotros mismos. Y es ahí donde debemos descubrir y experimentar en forma directa lo real, la verdad. Ahí es donde se vive el instante. Y el instante es eterno. Son instantes eternos. Más allá del tiempo y del espacio. Más allá de eso. Lo real, la verdad, es lo que nos interesa. Mas esto no es cuestión de péndulo. No se encuentra entre el vaivén de las teorías y las creencias. No. Está en ese punto matemático exacto. Más allá del vaivén. Más allá entonces de eso. La verdad es por eso es que bien dicen los filósofos que la verdad es lo desconocido de instante en instante. Y cuando a los grandes maestros se les preguntó qué es la verdad, entonces sinceramente asumieron una actitud muy, pero muy inteligente, precisamente el silencio. El silencio. Porque si se quiere definir qué es la verdad, entonces se deforma, ya no es la verdad. Muy importante. El mamífero intelectual desde el punto de vista psicológico está cambiando continuamente y cambiamos por el diseño mismo, oscilatorio de nuestra propia existencia. Ninguna persona es la misma en forma continua. Realmente no se necesita ser muy sabio como para darse cuenta cabal que los innumerables cambios y contradicciones en cada sujeto. Nosotros observamos, no nos interesa ver a las demás personas. El objeto de estudio somos nosotros mismos. Porque ver la manifestación de estos principios en otras personas podría parecer interesante, pero no nos ayuda mucho. No nos ayuda mucho a nosotros. Verlo en nosotros mismos sí es interesante y es importante, porque entonces nosotros vamos confirmando y experimentando definitivamente la cruda realidad de estos principios de la vida pendular. De hecho, las infinitas contradicciones internas que uno mismo tiene. Y eso da origen a la vida en sí, a los cambios con relación a otras personas, a los cambios con relación al mismo proceso de los negocios. Usted ven a los cambios en el criterio, en el principio, etcétera, etcétera. Todo está basado en ese mismo proceso pendular, oscilatorio.
Si analizamos a los demás, es un error suponer, por ejemplo, que alguien posee un yo permanente inmutable. Equivale desde luego a un abuso para con el prójimo y para consigo mismo. Suponer que alguien es, entonces es suponer que definitivamente, yo supongo que alguien es íntegro, totalmente íntegro, estoy definitivamente afirmando algo bastante amplio y grande, porque íntegros son aquellos que han eliminado el yo y que solo está dentro de sí mismo, entonces, y se expresa dentro de sí mismo el ser o la conciencia, y esa no es múltiple, esa no es pluralizada, pero mientras exista eso que los egipcios le llamaron los demonios rojos de Set, y los indostanes, como se llaman los tibetanos, le llamaron estos agregados psíquicos. Y son agregados porque están usurpando el espacio psíquico de la conciencia. El terreno de la conciencia lo usurpa. Y aparecen entonces ocupando su espacio y su lugar. Por eso es que sabiamente se le llama agregados psíquicos, que pueden ser separados y eliminados. Dentro de cada persona viven muchas personas, muchos yoes. Esto lo pueden verificar por sí mismos y en forma directa. Cualquier persona despierta, consciente, lo puede verificar, pero también en el trabajo sobre sí mismo, en la atención nuestra dirigida hacia nosotros mismos, vamos descubriendo el proceso ese cambiante de nosotros, los estados internos. Nos descubrimos entonces sintiendo algo contra otra persona, una fuerza de mala voluntad, una fuerza emocional que no corresponde a lo que se está viviendo con alguien. Entonces eso podemos observarlo, y esa observación nos lleva a la experimentación directa de la cruda realidad de esto que estamos estudiando. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, peor, etc. Nada de inefable hay ahí. Entonces estamos en ese proceso de que con la atención podemos ver los estados cambiantes de nuestra psique, los rostros que aparecen distintos en nosotros mismos cuando cambiamos entonces de entidad, cuando diferentes entidades nos programan. Y así hasta cómo nuestro rostro puede modificar su expresión dependiendo, fíjense, sí, es tan difícil esto porque intenta uno verse en el espejo cuando está con diferentes yoes y el yo se esconde, porque no va a estar ahí expresándose la forma física del rostro de uno cuando está, por ejemplo, iracundo y se ve al espejo, se siente observado físicamente y entonces el yo va desapareciendo. Si usted quiere quitarse la cólera, vaya al espejo y ese va, se esconde, ¿no? Se esconde porque no. Entonces todos los yoes van desapareciendo cuando se sienten observados. Se van debajo de la mesa o debajo del tapete, debajo de la alfombra, y entonces cambia. Entonces, cada yo tiene una forma de expresión facial en nosotros, una manera de manejar el cuerpo y de expresarse a través del rostro. Eso es importantísimo, por eso es que uno puede cambiar, que es uno mismo, pero depende de lo que está viviendo. De hecho, la expresión va cambiando. Es el rostro del yo, de los diferentes yoes. Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera, auténtica unidad del ser. Desafortunadamente, ni siquiera poseemos una legítima individualidad. No podemos hablar de una sola personalidad porque también se vuelve múltiple la personalidad cuando entonces es poseída por los diferentes yoes. Los diferentes yoes tienen su propia pose y manejan sus propias formas de ser. El ego, el yo, nunca es algo individual, unitario ni total. Obviamente el yo es. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores, otras. Hay diferentes valores.
positivos y negativos dentro de cada uno de nosotros que se van expresando de diferentes formas. De hecho, cada uno de estos yoes, cada uno de estos entes psíquicos lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual, a los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro lo desplaza, mientras espera que otro lo desplace. Y hay una gran batalla permanente en nuestra psique, en nuestro espacio psicológico, porque necesitan definitivamente expresarse en el mundo y cumplir con sus programas, con sus sueños, fantasías, con sus escenas, las escenas que le toca vivir. Entonces, en esta doctrina de los muchos, enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados que le llaman agregados psíquicos. Los egipcios, como les digo, le llamaban los demonios rojos de Set. En psicología gnóstica, pues le llama el yo psicológico, el yo pluralizado. Tezcatlipoca, le decían los aztecas, lo que representaba esa energía anticrística. Definitivamente en todas las culturas le da su forma de expresión. Como quiera, en la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, eliminar de nuestra psique los estados psicológicos erróneos. Y estos estados psicológicos erróneos vienen entonces del efecto del enemigo secretos, de las tinieblas internas. Corregir estados psicológicos equivocados es indispensable cuando se quiera alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos. Si nosotros vamos a un evento con el estado psicológico correcto, definitivamente se va a triunfar. Así pues que poner orden en nuestra desordenada casa interior es importantísimo y vital. Cuando se desea cambiar el curso de una desgraciada existencia, cuando nosotros queremos modificar las circunstancias de la vida y no ser víctimas de las circunstancias, necesitamos definitivamente ordenar la casa. Pero ordenar la casa lo han hecho los grandes maestros de la luz, el hombre y el superhombre, grandes iniciados. Han empezado su trabajo y han concluido su labor precisamente con el ordenar esa casa en terrible desorden, ponerla ordenadita, entonces para que los valores del ser, que los valores de la conciencia se manifiesten y modifiquen las circunstancias de nuestra propia existencia. Aprender a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada. Esto es bien complejo y difícil. El maestro Samael es bastante lapidario en los ejemplos que pone. Dice que lo peor que le puede pasar a un hombre, dice así, es que lo condenen a muerte y lo lleven al paredón del fusilamiento. Dice, ¿y qué? Bien en la vida el estado interior adecuado. Aquí, lo condenaron a muerte, sí, oye, ya. ¿Y qué sucede con uno? Sufre espantosamente, pero condenados a muerte estamos desde que nacimos. ¿O no? Desde que nacimos estamos condenados a morir. La diferencia entre este personaje es que le ponen fecha y hasta le ponen cómo, que le van a poner una inyección o toques eléctricos, lo van a fusilar. Esa es la única diferencia. Pero no hay otra diferencia con relación a mí. Pobre de mí, que no sé si ahorita, dentro de 5 minutos me toca y no sé ni cómo. Yo sí estoy peor que aquel que le den, pero era en el estado interior correcto, que podía decir, vaya, está bien, entonces ya sé, puedo pedir mi último deseo, comerme la última comida, decir que hacer todo eso.
Pero no es así, no sucede así con nosotros. Actuamos como que si hemos nacido para ser eternos y que nunca nos íbamos a morir. Y eso es falso. ¿Se dan cuenta? Entonces, un ejemplo tan clásico para el maestro dice, ¿y qué? Y no para morir hemos nacido, dice él en el ejemplo. Pero es dice, una dialéctica superior, es un estado interior correcto y adecuado para vivir esas circunstancias. Y entonces puede definitivamente hacer sus propias oraciones y hacer sus negocios con su padre. Se va porque ya me voy porque voy a dejar este cuerpo físico. Podría ser un evento mucho más agradable que la acción desagradable que causan. Si tuviésemos un estado interior correcto y adecuado para recibir al recibir esa noticia. Vuelvo a repetir, la única diferencia de alguien así es que le dan fecha y le dicen cómo, pero todos estamos igualmente condenados. Cruda realidad de los hechos, nos guste o no, comprendamos o no, pero así es. Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos, creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias de lo que pasa. ¿Verdad? Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren cuando se purifica internamente. Lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior. Quien cambia interiormente origina un nuevo orden de cosas en su interior y exteriormente. En todo sentido, lo origina y cambia interiormente. Y el ejemplo ese que les he puesto tan lapidario, pero yo cuando lo escucho del maestro me origina, hombre, cuánta razón tiene, cuánta ventaja tiene ese que le dicen. De sí, puede hacer mucho, pero mucho en el espacio que le queda para la fecha que le han dicho, puede hacer muchas cosas positivas para ti, que no lo haríamos si no se da cuenta. Pero bueno, eso es, hay que verlo en el momento que nos dicen, ¿no? A ver cómo actuamos. La gente se quejan de todo, sufren, lloran, protestan, quisieran cambiar de vida, salir del infortunio en que se encuentran, desafortunadamente no trabajan sobre sí mismos, no quieren darse cuenta la gente que la vida interior atrae las circunstancias exteriores y que si estas son dolorosas se debe a los estados interiores absurdos. Y este es un principio, obviamente, de la psicología revolucionaria. Esto, el mundo ya, por eso dijo el señor aquel, lo exterior es lo interior. Revisar entonces la vida que uno lleva exteriormente y lo manda a reflexionar sobre algo que está viviendo interiormente. Y si modifica interiormente esa condición, las circunstancias externas de la vida se van a modificar. Principio fundamental de la psicología. Los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. Ese es el asunto. Y el modo de reaccionar ante los mismos es equivocado porque el estado interior no se corresponde correctamente con el exterior. Permaneciste sereno ante el insultador, recibiste con agrado las manifestaciones desagradables de vuestros semejantes. Pues no es fácil, ¿no? Pero eso es lo que deberíamos de hacer. Y vamos concluyendo, y dice el venerable, la mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Correcto. Dice, uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores mediante estados interiores apropiados. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana. Y esto es tan real, duro y real. Nosotros tenemos que aprender a eso de la psicología realmente lapidaria. El trabajo por eso es que a nadie le gusta meterse, no, que miremos de las estrellitas y de lo que nos y hablar cositas así. Que miremos de los signos del zodíaco, eso le gusta. Al yo eso le gusta, pasar entretenido.
Pero enfrentarse a sí mismo y ver cosas tan importantes para la vida, no le encanta, no le gusta. Entonces, pues sí que es bien importantísimo. Y por eso necesitamos nosotros comprender la necesidad de la experiencia directa de lo real, el venerable, y es necesario entrenarnos en la meditación. Y aprovecho para decirles que bueno, ya la sala de meditación nueva ya está lista para empezar las prácticas. Entonces vamos a tener ya las convocatorias para las prácticas en la sala de meditación más cómodas, con su aire, sombra, ya todo está listo. Solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad a través de la técnica de meditación. Solo en ausencia de la mente podemos nosotros vivenciar lo real. Y ahí la importancia de la práctica, la importancia entonces de este proceso. Cuando nos programaron a vivir en un estado ilusorio o en una vida ilusoria, en un mundo falso, en un mundo temporal, nos dejaron la medicina y el antídoto para esto. Y el antídoto desde que la humanidad surgió es la meditación. Porque a través de la meditación nosotros nos separamos de la ilusión, detenemos el proceso ilusorio en aplicar, moviéndose en la mente y experimentamos entonces lo que es real. Y cuando alguien experimenta lo que es real, aprende a diferenciar lo que está más allá del tiempo y lo temporal, lo verdadero y lo ilusorio. Entonces ha dado un paso grandísimo dentro de sí mismo. Y eso entonces solamente cuando pone quieto el cuerpo, la mente y las emociones. Ahí aparecen entonces los valores del ser y la conciencia. Materialismo y espiritualismo, con todas sus secuelas de teorías, prejuicios y preconceptos de toda especie, se procesan en la mente de acuerdo con la ley del péndulo y cambian de moda de acuerdo con los tiempos y las costumbres. Espíritu y materia son dos conceptos muy discutibles y espinosos que nadie entiende. Nada sabe la mente sobre el espíritu, nada sabe sobre la materia. De hecho, no sería posible penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica si antes no hemos muerto en sí mismo. Y esa muerte en sí mismo es definitivamente ese proceso ilusorio, falso, temporal, que nos hace vivir el yo psicológico, o los demonios rojos de sed, o los agregados psíquicos, etc. Y de lo cual habla intensamente el maestro Samael en su doctrina. La humanidad vive entre el batallar de las antítesis, entre la lucha cruenta de los opuestos. A veces nos encontramos muy alegres, contentos, otras veces nos hallamos deprimidos y tristes. Tenemos épocas de progreso, de bienestar, unos más que otros, de acuerdo con la ley del karma. La ley del péndulo, la que gobierna realmente toda la vida. Todo es doble en la vida, tiene dos rostros, dos caras. Es un extremo del péndulo está la alegría, en el otro el dolor. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos oscilan de acuerdo con la ley del péndulo. Dos mentes severamente disciplinadas dentro de las férreas estructuras intelectuales discutiendo entre sí, polemizando sobre tal o cual realidad, creen cada una en la exactitud de su propio concepto y la falsedad del concepto ajeno. A un proceso psicológico cualquiera correctamente estructurado mediante una lógica exacta, se le opone otra diferente, reciamente formada con lógica similar o superior. Total, ahí quedamos envueltos en ese movimiento de intelecto luciférico, de intelecto definitivamente egoico. Cualquiera puede estructurar algo, pero no se va entonces a la experimentación directa. Quienes están definitivamente autoencerrados dentro de cualquier procedimiento logístico e intelectual, quieren hacer siempre coincidir la realidad de los fenómenos con los elaborados conceptos
Y esto no es más que el resultado de la alucinación razonativa a la cual entonces está sujeta a todos esos cambios. La fascinación del intelecto cree que cada uno de sus conceptos es absolutamente igual o tal a cual fenómeno observado, cuando la realidad es diferente. La razón dogmática del intelecto en modo alguno podría aceptar que tal o cual concepto correctamente elaborado no coincidan exactamente con la realidad. Así pues, estos son los procesos a los cuales una forma, dijéramos, adicional de ver el programa de nuestra propia existencia. De hecho, esta alucinación razonativa también está sometida a los vaivenes del movimiento pendular. No es más que la expresión misma que la fascinación y sueño de la conciencia, que está definitivamente dentro del movimiento ilusorio de la vida del planeta Tierra. Obvio, como les vuelvo a repetir, existe la vacuna, ¿no? La vacuna contra esta hipnosis colectiva, pero más para mi hipnosis individual existe definitivamente el proceso de la meditación, que lo lleva hacia la experimentación de lo real. Y no solo eso, lo lleva definitivamente a que su conciencia sea absorbida por el íntimo, por el Cristo íntimo, y el íntimo lo lleve hasta el seno profundo del Padre y conocer, ser libre, experimentar la libertad absoluta en las regiones superiores de conciencia. Como le llama el maestro Samael, en las esferas del mundo molecular, electrónico y mucho más. Vamos a llegar hasta aquí por cuestiones de estar sometidos al tiempo. Efectivamente, estamos en eso. Y si hay alguna inquietud, alguna pregunta, con gusto trataremos de contestar.